Bien, seguimos. Entonces, el gran poder de la oratoria, el gran poder de la oratoria para alcanzar el éxito. Dice, un orador de calidad es aquel que tiene algo valioso que decir y que sabe decirlo como sus interlocutores quisieran escucharlo. Repito, un orador de calidad es aquel que tiene algo valioso que decir y que sabe decirlo como sus interlocutores quisieran escucharlo. El orador requiere poseer una serie de fortalezas y superar sus limitaciones. Este material se los voy a compartir una vez termine, pero hay que hacer ese ejercicio cuando mañana lo pueden hacer. Por premuras de tiempo no lo hacemos hoy, pero es importante que lo hagamos, ¿no? Porque ahí ya nos vamos retroalimentando para ver cómo estamos cada uno de nosotros. Entonces, la imagen adecuada la tengo, no la tengo, la fluidez verbal la tengo, no la tengo, soy humilde, tengo salud vocal, hablo con naturalidad. Eso es importante. Una elegancia expresiva, tengo amplio vocabulario, soy valiente, tengo buena pronunciación, soy original. Esos son factores importantes para poder ser un buen orador. Bien, seguimos por aquí por este miedo escénico, ¿no? Porque cuando tenemos 500, 600, 1000 personas al frente, no es fácil pararse a un escenario y trabajar el discurso sin que nos tiemblen los pies o los pantalones. Entonces, el miedo escénico es normal, es natural, porque el ser humano por naturaleza, por su instinto, siempre va a tender a darle miedo. Pero nosotros tenemos que controlar ese miedo. Y ahí es donde está el verdadero punto de quiebre para nosotros dominar y creernos que sí podemos lograr proyectar ese buen discurso. De pronto cuando arrancamos, que nos paramos frente al público y vamos a iniciar, ahí hay un miedo escénico, ¿no? Que ahí en ese punto es que debemos romper ese miedo escénico. Pero para eso y poder llegar allá hay que trabajar una serie de ejercicios. No podemos improvisar en un escenario, tenemos que trabajar el discurso, como cuando uno va a dar su capacitación, su clase, tiene que preparar, porque tiene que prepararse precisamente porque el alumno o los oyentes le van a hacer preguntas sobre el tema. Y es importante ir preparado y no, digamos, estar improvisando, porque eso sí es nefasto para un orador, digamos, estar improvisando a cada momento. La improvisación es buena, sí, porque tenemos que trabajar también para improvisar, porque van a haber situaciones dentro del discurso que se nos van a salir de la mano y que tenemos que improvisar. Por eso la preparación es fundamental. Para poder, también tenemos que prepararnos hasta para improvisar. Pero más allá de esa preparación, es importante mantenernos firmes y creernos que sí podemos lograr proyectar esa imagen que queremos vender hacia los demás. Entonces, un requisito fundamental que debe cumplir cualquier orador es obtener dominio sobre sus emociones y pensamientos limitadores, ¿no? A veces nos limitamos, yo no puedo, y eso no nos deja, ese muñequito que nos habla en la mente no nos deja precisamente proyectarnos como somos. Para ello debe aprender a conocer los mecanismos mentales y corporales autosaboteadores, sus causas posibles alternativas de solución con el objetivo de retarlos y someterlos a su dominio y control. ¿Eso es posible? Por supuesto que sí es posible. Entonces, quien controla el miedo controla sus emociones y sus actuaciones. No permitas que el miedo te controle. Prepárate para dominarlo. Es importante. Yo creo que este slide es fundamental. Quien controla el miedo controla sus emociones y sus actuaciones. No permitas que el miedo te controle. Prepárate para dominarlo. Cuando uno se prepara, no tiene por qué tener miedo porque se preparó. Nos da miedo de pronto que vemos las personas o que creemos que no vamos a decir las cosas como son. Por eso es importante la preparación. Por eso es que siempre uno se prepara para hablar, uno se prepara para dar su clase, uno se prepara para dar el discurso. Siempre hay que prepararse. Es más, cuando uno va a una fiesta, uno se arregla. ¿Por qué? Porque si no va arreglado, desentona en la fiesta. Así mismo pasa con el gran poder del oratorio cuando yo tengo un discurso que proponer, un discurso que ejecutar ante un público numeroso, así sea una, dos o tres personas o un público numeroso, tengo que aquietar los miedos. Es fundamental. Bien, creencias limitadoras. El ser humano se cree muchas cosas, ¿no? Y eso lo limita mentalmente.
Entonces, el ciclo del pensamiento, ¿cuál es? Están los pensamientos, las emociones, las acciones, los hábitos y el carácter. Eso tiene que ser un relojito suizo. Entonces, las ideas limitadoras producen en nosotros estados emocionales limitantes, como la culpa, la rabia o el miedo. Bien, técnicas para liberar nuestro potencial orador. La afirmación es fundamental. Es una frase que optamos por repetir de manera insistente y determinada a fin de que nuestra mente la acepte como una verdad valiosa y necesaria. Es una orden que funciona como un paradigma mental. Entonces podríamos decir, yo, Pedro Arrieta, disfruto cada vez más hablando en público. Y si lo decimos 10 veces, llega el momento en que mi mente lo hace consciente y vamos a salir disparados como un proyectil. Yo, Pedro Arrieta, disfruto cada vez más hablando en público. Yo, Pedro Arrieta, logro concentrarme a hablar frente a grupos. Yo, Pedro Arrieta, ordeno mis ideas de manera apropiada. Yo, Pedro Arrieta, aprendo a hablar en público con facilidad. Son palabras importantísimas. La palabra tiene poder y la afirmación es fundamental. Otro punto importante, la visualización. Sigue el mismo principio de las afirmaciones, solo que en lugar de palabras se refiere a imágenes mentales. Tenemos que vernos dentro de un escenario con 500,000 personas al frente y nosotros preparando ese discurso y interactuando con ese público maravilloso. Esta técnica es efectiva cuando la realizamos en estado de calma y relajación, imaginando aquello que deseamos que suceda de la forma como deseamos que suceda. El reencuadre nos permite usar nuestra capacidad creativa para ver de manera diferente una situación dada, reinterpretar positivamente una experiencia que hasta ahora veíamos como negativa. Y el tono de voz, la voz y el cuidado son fundamentales para poder y saber usarla. Entonces los componentes de la voz son el tono, el timbre, la intensidad y la duración. Bien, la dicción, cualidad del orador con sello original. Tenemos que saber y tener una buena dicción. Dar a cada sonido el valor fonético exacto que le corresponde en el momento indicado. La buena dicción se desprende de una correcta articulación. Y aquí les traigo un ejercicio que por premuras de tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes lo van a tener para que lo hagan. Y lo importante en el tema de la oratoria y en las cualidades importantes del orador para tener ese sello original es trabajar esos trabalenguas o trabajar esas palabras complicadas que a nuestro idioma español se nos hacen difíciles de poder expresar. Tenemos que trabajar eso todos los días con el fin de que nuestra lengua se suelte y no nos pare nadie hablando. Bien, el don de la palabra hablada. Dice, la palabra es el atributo que distingue al hombre de los demás seres que pueblan la tierra. Y justo será que se esfuercen en llevar al más alto grado de perfección posible el don que se le ha concedido por esta singular prerrogativa. Es el lazo invisible del amor y de la benevolencia. Es el eco fiel que repite a los demás lo que pasa dentro de nosotros. Es el nuncio de nuestra felicidad, de nuestros dolores. Es para decirlo de una vez, la vida, porque la vida circula con ella y por eso no se le encuentra entre otros mudos y oscuros sepulcros, porque la palabra es en su origen, viene de Dios. Su desarrollo, su espontaneidad y la improvisación en que se ostentan se deben exclusivamente al ser humano. Eso lo dijo López Joaquín María en el libro de la oratoria en la página 579. Entonces, hablábamos del lenguaje corporal, que es fundamental, signos y señales que usamos en forma de gestos, posturas, movimientos y manejo de la distancia para comunicar mensajes, un silencio, un suspiro, una mirada, el movimiento de las manos, la cabeza, los hombros o un giro corporal pueden decir tanto más que cualquier palabra o frase. Por eso decimos que el cuerpo habla más que las propias palabras. Habla de Dios o del cielo. Levanta verticalmente el brazo derecho con el índice extendido. Juntar el dedo índice con el pulgar significa perfección o que algo está muy bien, que se está de acuerdo con algo.
Bien, el poder de la persuasión, cualidad indispensable de un orador exitoso. Entonces nosotros tenemos que generar atención cuando vamos a relatar el discurso, a estar en un discurso, a estar en alguna capacitación, en alguna clase. Tenemos que generar atención, tenemos que generar satisfacción, proponer una solución, una pregunta espectacular, generar necesidad, existen problemas, generar acción, disfrutar de la solución, generar visualización y proponer soluciones. Estas son claves importantes que debemos contemplar y que debemos incorporar dentro de nuestro discurso. Todo esto es importante para la construcción del discurso. Bien, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de dirigirse al público? Vamos a mirar algunos. La pronunciación de las letras S. Todas las palabras con abundantes S deben ser expresadas correctamente. Descuidar la expresión facial. Muletillas. Evita este error a toda costa. No mirar a los ojos a las personas del público. Ser como un árbol o como un bailarín. Algunos excesos son malos. O sea que hay que manejar siempre esa integralidad, ese equilibrio, ¿no? Hay que ser creativo y tú puedes desarrollar tu propio estilo. Entonces, mi consejo para todos ustedes en la noche de hoy, es importante que nosotros veamos a grandes oradores, pero también es importante que desarrollemos nuestro propio estilo. Es fundamental que desarrollemos nuestro propio estilo. Es fundamental e indispensable para que nosotros podamos ir saliendo también ya de esa línea cuadriculada que cada uno de ellos va empleando, ¿no? Nosotros debemos tomar de cada uno de ellos un poco e interiorizarlo para que nosotros podamos construir esa identidad propia. Eso es fundamental e importante en la noche de hoy que lo conversemos. Sabios consejos de grandes oradores. Háblale a la mente, no a la gente. Un toque de humor siempre es bueno. Debes apelar a una cuestión, a la emoción. Un orador auténtico tiene que ser gran lector, lo que yo les decía antes al iniciar la charla. Cuenta una historia y establece una conexión. Tenemos que saber adaptarnos a todos los ambientes. El buen ademán es expresión externa de un estado interno. La introducción, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Sé mágico, emociona, impacta desde el inicio. Entonces, miren que en lo que les voy a compartir, que es este material, digamos, que podemos construir, si colocamos en práctica lo que estamos comentando y tomamos el material que yo les voy a compartir, más todo lo que han aprendido a lo largo de estas charlas, pueden armar un discurso maravilloso, porque van a tomar de todos los participantes que han expresado su opinión también, así como todos los oradores que hemos pasado por aquí en estas noches y en estos días, van a tomar de todo un poco, lo mejor de cada uno de ellos, y ustedes lo van a hacer suyo. Y ahí van armando su propia identidad. Eso es importante y fundamental. Bien, algunas ideas de cierre. La clave es que seas tú mismo si estás poniendo el corazón y te preparaste. Nada puede salir mal, solo habrán cosas por mejorar. Eso es importante, ¿no? Porque a veces nos frustramos, creemos que las cosas nos van a salir mal o que nos salieron mal. Eso hace parte del aprendizaje, porque la vida es aprendizaje. Entonces debemos verlo siempre como aspectos por mejorar. Reconocer el error no significa que me culpo ni que inculpo a otro. Aprender de los errores es la pedagogía del amor. Castigar los errores es la pedagogía del error. En esta vida todos tenemos la valiosa oportunidad de decidir aprender con dos grandes maestros, el maestro del amor y el maestro del dolor. Los dos son grandes maestros. Tú los escoges, ¿vale?